El ketoconazol es un champú anticaspa porque es un antifúngico y limita la cantidad de malasesia. Idealmente se puede combinar con otros champús anticaspa que no llevan un antifúngico, ¿vale? Hay muchísimos en el mercado. Eso y lavado frecuente de pelo es lo ideal. Esta pregunta me la hacéis muchos. En teoría el ketoconazol, también otros fármacos, sobre todo cuando se usan de forma sistémica, no tanto quizá tópico, tienen capacidad de bloquear un poco lo que es el eje de hormonas sexuales masculinas, con lo cual podrían mejorar un poco la alopecia. El problema es que la eficacia de esto es muy reducida, es decir, si estás calvo, pues no esperes recuperar pelo de forma significativa si usas un champú tipo ketoconazol. Esto no va a ser así. No solamente existe el ketoconazol como antifúngico, por ejemplo, un champú muy usado es el ciclopirox o la mina. Y no es que exista uno mejor o peor, habitualmente los champús antifúngicos tienen un poco más capacidad irritante, con lo cual habitualmente se deben combinar, ¿vale? Es decir, utilizar menos días un champú de tipo antifúngico y el resto de días un champú anticaspa, que hay de muchos tipos, pero sí que deberían ser anticaspa si tienes dermatitis seborreica, es la recomendación habitual. Muy buena pregunta. El eritema del cuero cabelludo puede tener muchos orígenes. Es decir, el color rojo. Puede ser simplemente porque tu cuero cabelludo es así, que hay gente que tiene esa zona un poquito más reactiva, como si tuviera una rosácea pero en el cuero cabelludo. Puede ser porque te has quemado, puede ser porque estás calvete y te da más el sol, puede ser porque es inflamación por dermatitis seborreica, es decir, por la propia caspa. Puede ser porque tienes otro tipo de alopecia. Entonces, hay muchas causas, aunque lo habitual, digamos, es que no tiene algo especialmente de relevancia y no debe ser algo que nos preocupe, salvo que nos pique o nos duela. En ese caso sí que yo lo que recomiendo es que vayas al médico del dermatólogo y te lo vea. Sabemos que la alopecia androgenética suele asociarse a dermatitis seborreica y viceversa. Y de hecho, también el efluvio. Me explico. La dermatitis seborreica provoca una pequeña inflamación. Esa pequeña inflamación perifolicular, es decir, inflamación rodeando los pelos, favorece, por un lado, la caída, es decir, que tengas más efluvio, y por otro lado, por temas complejos de explicar ahora, pero sí que puedo decir que favorece un poco lo que es el proceso de miniaturización, es decir, que el pelo se haga más fino. Por eso, siempre me da un poco rabia cuando veo pacientes que no se lavan especialmente el pelo, que eso ocurre en mujeres, ¿vale? Es un mito muy habitual que de hecho empeora a la larga su pelo. La grasa no es dermatitis seborreica, la grasa es simplemente sebo, tiene muchos componentes, por ejemplo escualenos, que produce de forma natural nuestro cuero cabelludo para protegernos, ¿vale? Entre otras funciones. Hay gente que produce más por diversas razones, tema genético o tema de higiene. Es verdad que cuando hay más grasa, diversos microorganismos que son hongos comen más esa grasa y pueden empeorar sus procesos inflamatorios como la dermatitis seborreica, pero son procesos distintos. Para bajar la grasa, pues hay muchísimos métodos. Primero, lavado con frecuencia, utilizar champús más fuertes y si todo eso falla, hay pastillas que te hacen secar el pelo también. El clobetasol es simplemente un corticoide, solo debe usarse por prescripción médica según un proceso inflamatorio. Y el ketoconazol y el ciclopirox los dos son antifúngicos, actúan de forma distinta, con lo cual van a reducir la cantidad de hongos que hay en el cuero cabelludo y van a reducir por tanto también la aparición de dermatitis seborreica. A veces dermatitis seborreicas también se tratan con clobetasol. ¿Para qué? Para reducir la inflamación que es característico de la dermatitis. Sin más. Sí, es hereditaria, ¿vale? De hecho diré que mi familia hay bastante dermatitis seborreica. Yo me he salvado un poquito, pero sí es hereditaria. Caspa siempre vamos a tener todos, pero lo que pasa es que tenemos que tener la menor cantidad posible. Para evitarlo, la primera aproximación sería lavado de pelo con frecuencia, ¿vale? Un error común es pensar que si te lavas más, empeora la caspa. Mito habitual. Esto no funciona así. Hay que lavarse con frecuencia el pelo, es algo natural. Hay muchos champús y os recomiendo ver mi vídeo sobre champús para que tengáis más información. Digamos que instrucciones muy básicas son: personas que tienen el pelo muy graso, con dermatitis seborreicas, casi seguro que van a requerir champús más fuertes, es decir, champús o normales o anticaspa, antigrasa. ¿Por qué? Porque tienen que tener alta capacidad quelante para arrastrar y eliminar toda esa grasa, descamación y, vamos, pues un poco los hongos que tienen. Y personas que tienen el pelo menos graso, personas que tienen el pelo con menos caspa, pueden permitirse el lujo de o bien lavarse menos veces con esos champús anticaspa o bien lavarse diariamente con champús más flojitos, ¿vale? Pero luego, si tú tienes caspa o dermatitis seborreica, no puedes permitirte el lujo de usar champús flojos o lavarte el pelo con baja frecuencia, no puedes. No lo recomiendo, es matar moscas a cañonazos, ¿vale? La dermatitis seborreica en las cejas es muy habitual, para eso hay tratamientos que pueden ser tratamientos que bajan la inflamación, como el pimecrolimus, tacrolimus o corticoides, que eso obviamente tu dermatólogo te va a indicar cómo tienes que usarlos. Y también te recomiendo un pequeño truquito. Los champús anticaspas, por ejemplo el ketoconazol o ciclopirox, déjatelos en el cuero cabelludo y cuando lo aclares, cierra los ojos para que no te entre los ojos y va a ayudar a bajar esa descamación en las cejas, ¿vale? Al escurrirse en esa zona. La respuesta cruel a esto es que me temo que tus genes, ¿vale? Es una enfermedad que está muy determinada genéticamente, es una enfermedad autoinmune, que es una respuesta inflamatoria contra unos hongos que tenemos todos en el cuero cabelludo, pero hay personas, a mí también me ocurre,
que producimos más cantidad de inflamación contra ese hongo o tenemos menos capacidad para eliminarlo. De forma que hay que controlarlo en aquellos que estamos afectados de esta patología, pero sí que desafortunadamente lo generas tú, ¿vale? Por diversas circunstancias, pero al final están todas determinadas casi genéticamente, aunque hay algunas cosas que pueden empeorarlo, por ejemplo, como el estrés.